Daniel capítulo 12, versículo 4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Ocupen sus lugares en esta tarde, hermanos. Vamos a estudiar algo que es muy importante que la iglesia conozca y que también, hermanos, sea de edificación a nuestras vidas y que también nosotros podamos responder a toda cosa que quizás se nos ponga enfrente. Y esto sucede solamente cuando estudiamos profundamente la palabra de Dios. Este tema, hermanos, se llama la Biblia y la ciencia. La Biblia y la ciencia. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasará mucho, ¿y qué va a suceder? Se multiplicará la ciencia. La Biblia es un libro maravilloso que anticipó todas las cosas que la ciencia ha descubierto y sigue descubriendo hasta el día de hoy. Sabemos que este libro fue escrito desde hace muchos siglos atrás y hoy es el único libro, o estos libros que conforman la Biblia, 66 libros, hoy es el único libro que mundialmente e históricamente, hermanos, es capaz de corroborar lo que nuestros grandes científicos han descubierto. Si usted observa todo el capítulo 12, nos habla de que iba a acontecer una profecía o varias profecías que se encuentran en el libro de Daniel. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Una profecía que cumplidas y otras no se han cumplido, pero hermanos, el Señor le dice a Daniel, tú, empero Daniel, ¿qué tienes que hacer? Cierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Entre tanto que estas profecías se cumplan, entre tanto que pasa el tiempo, se va a multiplicar ¿qué? El conocimiento o la ciencia. Hermanos, la palabra ciencia significa conocimiento. Y vamos a partir de esto, y la verdad, o la verdadera ciencia más bien, siempre concuerda con la evidencia observable. Los avances científicos siempre concuerdan, hermanos, con la evidencia observable y continúan desenvolviendo maravillas y misterios sobre nuestro universo. ¿Cuántas cosas hoy en día, Iglesia del Señor, la ciencia ha descubierto? ¿Cuántas cosas, hermanos, hemos visto en nuestros ojos y hemos palpado de que los avances tecnológicos han ido de aumento en aumento? Y hoy usted se maravilla del avance tecnológico. Interesantemente, hay un libro, o existe este libro que se conforma de 66 libros, que se llama la Biblia, que había anticipado lo que la ciencia moderna actualmente corrobora. A Cristo sea la gloria. Y esta palabra es la palabra de Dios. Aleluya. Vamos, hermanos, en esta tarde a estudiar, y vamos a ver esto a través de la Biblia, de cómo es confirmada lo que dice la ciencia.
Y hay muchos puntos que vamos a ver en esta tarde, y usted va a comprender que la verdadera ciencia está unida con la Biblia. La verdadera ciencia. Porque hay algunos que se dicen tener ciencia y están en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. Y están en contra de Dios. Pero la verdadera ciencia está a favor o corrobora o, hermanos, dice que es verdad lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver primero un ejemplo. La ciencia dice que la Tierra flota. ¿Usted lo sabía? Que la Tierra, hermanos, vuela sobre nada o está en el espacio. Esto lo confirma la ciencia. Para aquellos estudiantes de universidad, aquellos que han pasado de la preparatoria incluso en secundaria, muchos conocen que, hermanos, la Tierra cuelga o está sobre el espacio sin que nada lo sostenga. ¿Sí o no? La ciencia lo confirma. Antes se decía que la Tierra estaba situada sobre la espalda de un elefante o en una tortuga, ¿sí o no? Hasta incluso los que iban creo que fue en la primaria, ¿verdad? Donde estaban estos libros y había una figura en la cual estaba un elefante, una tortuga y este personaje que se llama Atlas, y arriba el mundo cargando el mundo o la Tierra, ¿sí o no? Esto era lo que se creía antes, o se decía, que se situaba la Tierra sobre la espalda de un elefante, una tortuga, o era sostenido por Atlas. Así se llamaba este personaje. Pero, hermanos, la Biblia lo había predicho antes, o lo confirmaba hace muchos siglos atrás. A Cristo sea la gloria. Y esto usted lo encuentra en el libro de Job 26:7. Vamos a ver, hermanos, qué interesante es este libro en lo particular o en lo personal. A mí me impacta el libro de Job. ¿Por qué? Porque habla, hermanos, de cómo Dios formó, creó la tierra, cuando también le pregunta a Job que dónde estaba Job cuando él estaba formando la tierra, o creando la tierra más bien. Y le hace una serie de preguntas, y a poco Job pudo contestarlas. Pues Job era un ser finito, y con quien estaba hablando era un ser infinito. Bendito sea el nombre de Dios. En Job 26:7 vamos a descubrir, hermanos, lo que la ciencia confirma hace unos siglos. Pero la Biblia tiene más siglos que de lo que la ciencia tiene en haber descubierto que la Tierra flota o está en el espacio. Job 26:7. Extiende el alquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Fíjense, qué interesante, ¿no? ¿Hace cuántos años se escribió el libro de Job? Aproximadamente como 4.000 o 4.500 años. Nada más. Y la ciencia hace unos siglos que descubrió esto, ¿sí o no? Entonces, la Biblia y la ciencia están unidas, y la ciencia es la que nos confirma lo que la Biblia afirma hace muchos años atrás. ¿Le puedes dar la gloria a Dios? Este Dios que alabas, este Dios que honras, no es un ser inexistente, es un ser que existe, que son más cosas las que tú ves para decir o dudar de ello, y decir es que Dios no existe. Son más evidencias de la existencia de Dios que de lo que tú puedes dudar de ello. Vamos a ver otro, hermano. La ciencia dice que la creación se compone de partículas atómicas. ¿Sí conoce esta palabra que estoy expresando? Partículas atómicas, de átomos. O sea que si las células uno las ve,
Los átomos, menos. A veces se pueden llamar microcélulas. Entonces, hermano, la ciencia dice esto, y que son invisibles a nuestros ojos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Si hay textos que confirmen esto, la Biblia sí lo afirma así. La Biblia afirma hace siglos atrás, y la ciencia lo confirma en el siglo XIX. En el siglo XIX, ¿de qué siglo estamos hablando? A ver, en el año de 1900. O sea, ¿qué hace qué? 113 años. ¿Algo así? ¿Estoy en lo correcto, hermano? Fue cuando se descubrió que